Dios le bendiga. Qué bueno encontrarnos en este día, en este domingo, poder saludarnos, poder mandarnos nuestros saludos a través de este medio que es la transmisión online. Nos hemos gozado adorando al Señor y ahora queremos escuchar su palabra, queremos ver lo que Él nos dice a través de su palabra y qué gozo, ¿no? Es poder encontrarnos un domingo más, a pesar de que estamos cada uno en nuestra casa, donde tenemos que hacerlo a través de este medio, pero sabemos de que Dios está en medio nuestro, de que Dios tiene un plan precioso para nuestras vidas y Él quiere hablarnos en este día y quiere traer a nuestra vida su fortaleza, su gracia sobre nosotros. Por eso es que vamos a continuar esto que estamos hablando ya desde la semana pasada del libro de la carta de Efesios. Gabriel la semana pasada estuvo hablando acerca del capítulo 1, los primeros versos, nos estuvo mostrando cómo nuestro Dios, un Dios que diseñó su iglesia, un arquitecto que diseñó el plan de su iglesia, nos mostró a Jesucristo que pagó el precio por su iglesia, y al Espíritu Santo, ¿no? Que es el que protege a la iglesia del Señor. Y queremos continuar con este capítulo 1, desde el verso 15 en adelante. El apóstol Pablo pone énfasis para que la iglesia comprenda el poder que tiene. Pone énfasis en que la iglesia tiene que saber que Dios le ha dado un poder para actuar. Y eso es lo que queremos ver en esta mañana. Ese conocimiento superior que tiene que tener la iglesia de aquel que le ha dado ese poder. Dice el capítulo 1, el verso 15 en adelante: por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Aquí vemos como el apóstol Pablo realmente necesita hacer entender a la iglesia de que hay algo más, que realmente el Espíritu obrando en la iglesia tiene algo más para ella, que no es solo el creer en el Dios que diseña todo, no es solo saber de que Dios diseñó el plan, que Jesucristo pagó el precio, que el Espíritu Santo la protege a su iglesia, sino que también Dios le dio a la iglesia un poder sobrenatural, que el apóstol Pablo dice: pido que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para entender lo que realmente Dios quiere hacer con su iglesia. El apóstol Pablo en los primeros versos, en el 17 y 18, ora por el conocimiento y poder. Romanos, en el capítulo 10, en el verso 9 y 10, dice, verso 10: y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y fíjense lo que dice el verso 10: porque el corazón, así que con el corazón se cree para alcanzar justicia,
pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. El apóstol Pablo lo escribe en su carta diciendo: yo oro para que pidan conocimiento, para que el espíritu de conocimiento y de revelación opere en la iglesia. Él habla en los versos siguientes que Dios ilumine nuestro corazón, que se abran los ojos de nuestro corazón en otra versión, y en otra versión también dice que los ojos de nuestro corazón sean abiertos, se iluminen los ojos de nuestro corazón. Da a entender de que realmente hay algo interior que Dios tiene que mostrarnos, que Dios opera a través de algo nuestro interior. Nuestra boca dice que confiesa, con el corazón creemos y con la boca confesamos. Muchas veces nos acostumbramos a solamente escuchar. Muchas veces nos acostumbramos a solamente oír. Muchas veces nos dejamos guiar solamente por lo que nos dicen, y Dios muestra que su iglesia tiene algo más, que si nosotros buscamos a Él en oración, si lo buscamos en su palabra, Él dice que podemos pedir espíritu de conocimiento y de sabiduría, de revelación, de que Él puede mostrarnos algo más en su palabra, puede decirnos algo más en su palabra, que su Espíritu Santo no solo va a proteger su iglesia, sino que nos va a guiar, nos va a mostrar las cosas que están escondidas. Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 9 y 10, dice: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Me gustaría leerlo porque es un pasaje muy, muy interesante. Dice en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 2, verso 9. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de ¿quién? Del Espíritu. Porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Las cosas que nuestros ojos no ven, las cosas que nuestros oídos no oyen, son las que Dios ha preparado para aquellos que aman. Cosas que no han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hay algo más que Dios quiere mostrarnos, hay algo más que Dios quiere hacer con nuestras vidas, hay algo más que Dios quiere revelarnos. Él dice que si confesamos con nuestras bocas, si creemos en Él, si oramos a Él, podemos pedir espíritu de conocimiento y de revelación. El Espíritu Santo quiere enseñarnos, el Espíritu Santo quiere revelarnos, el Espíritu Santo quiere mostrarnos ese poder que operó en Jesús. Dice en el verso 19 y 20 de este primer capítulo de Efesios, la fuerza que operó en Jesús para levantarle de entre los muertos y sentarlo a la diestra del Padre. Esa fuerza, ese poder que obró en Jesús para levantarlo de entre los muertos, es el poder o la fuerza que Dios quiere darle a su iglesia. Ese mismo poder, a veces nos asombramos, porque vemos en televisión como un cohete va al espacio, con esa fuerza, ese ímpetu, con esa potencia. Pero dice la palabra que la fuerza que operó en Jesús para levantarlo de entre los muertos y llevarlo a la diestra y sentarlo a la diestra de Dios Padre, es la que quiere operar en la iglesia. Y a veces la iglesia se desgana,
A veces la iglesia pierde la fuerza, a veces la iglesia no quiere orar por sanidad, a veces la iglesia tiene miedo a orar por algún enfermo, por alguna necesidad. Y dice que Dios le dio a su iglesia el mismo poder que Jesús, que le dio a Jesús para levantarlo de entre los muertos. El Espíritu Santo quiere enseñarnos, quiere mostrarnos que Dios le ha dado a la iglesia un poder sobrenatural para orar, para hablar, para ministrar, para dar palabras de Dios a otras personas. Ese mismo poder que opera en nosotros. Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 10, dice: quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección. Hay un poder en la resurrección de Cristo. Hay un poder en esa ascensión. El apóstol Pablo, en el primer capítulo de la carta a los Efesios, en este verso 19 y 20, dice: el mismo poder que le levantó a Jesús de entre los muertos es el que opera en la iglesia. En esta mañana en donde estamos en nuestra casa y tal vez tenemos preguntas, dudas, cosas, no estamos encontrándonos con nuestros hermanos, no estamos pudiendo asistir a las reuniones de oración, no estamos pudiendo encontrarnos en nuestra barca, nos cuesta, lo hacemos de manera virtual, tenemos necesidad de nuestros hermanos, nuestros amigos, familiares. Dios nos quiere dar una enseñanza. Ese mismo poder actúa en su iglesia. ¿Y saben qué? Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos su cuerpo. Él es nuestra cabeza. El apóstol Pablo lo dice: Cristo, la cabeza de la iglesia, y nosotros su cuerpo. Si Cristo es la cabeza de la iglesia y estamos unidos a Él, entonces todos estamos bajo su autoridad. Si hablamos, si oramos, si confesamos, Dios dice que hay un poder obrando en su iglesia. Tal vez es levantar el teléfono y orar por un hermano, tal vez es mandarle un mensaje, tal vez es decirle una palabra de bendición. Hay un poder que actúa en medio de su iglesia. Tal vez es pararse en medio de la casa y decir: Dios trae el control a este hogar. Somos cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza y estamos unidos a Él. Y su autoridad está sobre nuestras vidas. Por eso es que oremos creyendo en esto. Oremos confiando en su palabra. El apóstol Pablo le decía: tenemos al arquitecto, tenemos a aquel que dio su vida por su iglesia, tenemos al Espíritu Santo que la protege. Ahora entendamos esta revelación nueva. Tal vez leemos su palabra y nos cuesta entender. Volvamos a leer y oremos al Señor. Señor, revélame tu palabra. ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Y saben qué? Vamos a empezar a experimentar una nueva dimensión en su poder, una nueva dimensión en el caminar. Cristo quiere bendecirnos, el Señor quiere bendecirnos, pero usa su iglesia para bendecir a otros. Tomemos de esta palabra, oremos por otros, oremos por nuestra vida, oremos por nuestros familiares, nuestros amigos, y sepamos de que Cristo está en control de su iglesia. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde en este domingo, que sea bendecido y prosperado, pero por sobre todas las cosas, que estemos unidos a Cristo, la cabeza de su iglesia.